Bueno, vamos a tocar el tema que habíamos traído hoy para conocer un poco más de la historia, de cómo llega la palabra de Dios, ¿no?, a recorrer los continentes y viene lo que es el Pentecostal y empezamos a conocer lo que es la palabra de Dios, ¿no? Esto empieza así. La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos de la historia, desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos. Este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Hoy se cree que se formaron 4 grandes reformas protestantes que se cumplirán 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabautistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y el norte del continente. Luteranismo nació el 31 de octubre de 1517 y fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, el cual influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad, y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. Calvinistas o reformados, Úrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suecia, paralelo al trabajo de Martín Lutero, aunque se conocieron personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo con la Cena del Señor, lo que mantuvo a los 2 movimientos separados. Fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó la doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la reforma a Escocia, su país de origen, e inició la iglesia presbiteriana. ¿Quería contar algo sobre eso? No, la verdad que está muy bueno lo que está leyendo, ¿no? Para la gente que está de aquel lado, es como empieza, ¿no? Digamos, todo lo que es el cristianismo. En aquel tiempo, bueno, recordemos que la historia habla de que Lutero era un monje, en la cual Dios lo guía, ¿no? Porque también hay un testimonio que dice que él tuvo un sueño de parte de Dios. Dice que Dios le habla cara a cara a él, porque él dice que veía la palabra de Dios, leía la Biblia, y él se daba cuenta de que, digamos, en su momento, lo que es la iglesia católica, en su momento no sé si se llamaba, no me acuerdo si se llamaba de esta forma, ellos eran los cristianos, digamos, la iglesia católica, luego se cambia el nombre de iglesia católica, no practicaban la verdadera sana doctrina, acomodaban la palabra sino a su antojo, a lo que ellos querían, a acomodarla, tanto con, digamos, con el dinero que pedían, las ofrendas. Luego, yo me recuerdo haber leído un libro, cómo empezó la iglesia, no me acuerdo cómo se llama en este momento, y resulta de que la iglesia arranca de una forma, como bueno, lo leemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todos arrancaron con un mismo sentir, con un mismo ímpetu, haciendo las cosas que eran de parte de Dios, pero después Satanás se fue metiendo y fueron metiéndole personas, digamos, dejando a cargo personas que no estaban preparadas, que tenían otras ideologías, y estas fueron metiendo dentro de las iglesias a los santos. Fueron metiendo a los santos, primero metieron al dios Mamón, después fueron metiendo a diferentes santos que había en las regiones. Entonces luego muchos de aquellos apóstoles que habían quedado en todos aquellos tiempos, luego de la muerte de Jesús, que habían iniciado las primeras iglesias, se quejan contra todo esto, que esto no era de parte de Dios. Entonces ahí empiezan a perseguirlos realmente, los mismos de la iglesia empiezan a perseguir a aquellos que realmente querían la sana doctrina, porque los otros que habían puesto
digamos, a los santos dentro de la iglesia, le beneficiaba en su nivel económico porque se congregaba mucha más gente, porque era mucho más fácil llevar una palabra de un lado a otro, porque quedaban bien con todo, digamos, cualquier santo le quedaba bien, ¿viste? Entonces, de esa forma se fue perdiendo la santidad, digamos, Satanás la buscó de una forma u otra para llevar la palabra a su antojo, a su movimiento. Luego, bueno, la historia como estás leyendo vos, Lutero luego de muchos años se da cuenta en la cual que estaban equivocados, como llevaban la palabra, ¿no? Que la iglesia católica estaba llevando la palabra a un lugar equivocado, ellos pedían su propio beneficio, adoraban a santos, entonces hace 95 tesis, ¿no? Como les digo ahí, 95 tesis en las cuales él remarcaba lo equivocado que estaba, amén, con la santa doctrina de parte de Dios. Entonces de esta forma inicia todo, ¿no? Digamos lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo o el pentecostalismo, amén. También parte de ahí un poco como para... Es como una brecha que se abrió, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, los anabautistas. El nombre anabautista se refiere a rebautizar. Ese nombre fue impuesto por los retractores del movimiento, ya que los anabautistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Surgieron como una vertiente de la reforma protestante del siglo XVI. En Suiza, Australia, Alemania y Holanda fueron pioneros en plantear la separación entre iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad, aunque existieron anabautistas revolucionarios y extremistas. Se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemons Simons, quien la mayoría de los anabautistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa de esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar la anulación de su matrimonio con el tiempo, y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. Bueno, ahí también podemos ver el poder que adquiere el rey, ¿no? En ese entonces. Exactamente. Y el exceso de tomar decisiones propias, porque aparte se estaba yendo de la palabra de Dios. No, tal cual. Aparte también, en aquel tiempo, digamos, lo que el poder de creencia era muy poderoso. Las creencias muchas veces llevaron a formar guerra. La ideología de una religión, de un pensamiento, ¿no? Porque muchas veces las guerras empiezan por no pensar lo mismo que piensa otra persona. En aquel tiempo pasaba lo mismo, por no adorar al mismo Dios o al mismo rey. Estaba en desacuerdo, bueno, armamos guerra. Y muchas veces la creencia o la religión formaron muchas guerras internas. Por ejemplo, también recordar que, como decías vos, luego que Lutero pone 95 tesis, 95 quejas a la iglesia católica, tuvo que esconderse y lo protegió el rey de Alemania, ¿no? Si no leíste ahí, sí. Me acuerdo, el rey de Alemania lo protegió, lo cubrió, porque lo quería matar, porque estaba yendo contra sus verdaderas ideologías, lo que ellos pensaban, lo que era beneficioso para ellos, lo que a ellos les dejaba dinero en el bolsillo, lo que era realmente para ellos de ganancia. A ver. En 1609 se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646 el movimiento cuáquero y en 1789 el movimiento episcopal. También en 1950 se inicia la iglesia metodista, fundada por los hermanos Wesley. Con el tiempo este movimiento se propagó rápidamente en los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que sería la semilla del pentecostalismo, y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones de su gran mayoría, el
protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentados como las 5 solas: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Heredada de la Reforma protestante del siglo XVI, pero la Reforma no ha llegado a su fin. Aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante. Más de 800 millones en todo el mundo, un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes. Bueno, en esta parte podemos ver cuánto recorrió esto, ¿no?, en la historia y cómo se... Porque también podemos decir que fueron usados por Dios para llevar el Evangelio, ¿no? Y hoy ha crecido, hoy ha recorrido el mundo y, como dice, cada vez, viendo que se acerca el tiempo de la venida de Cristo, cada vez hay más creyentes, cada vez hay más gente que se acerca a Dios, y eso es lo bueno, ¿no? Por supuesto. Gracias a esta brecha que se abrió, hoy podemos tener la palabra de Dios en todo el mundo. Tal cual, es así. Fue liberando, ¿no?, a la iglesia del catolicismo. Exactamente. Abriéndole posibilidad a los cristianos de expresar su fe más allá de lo que opinaba el catolicismo. Exactamente. Es como decís vos, bueno, hasta ese momento, hasta que Lutero no representa estas 95 tesis, estas 95 quejas, los cristianos, los que realmente llevaban la palabra de Dios, eran perseguidos todavía. Ellos eran muertos por la palabra de Dios, eran perseguidos. Hubieron personas que murieron, que los prendían fuego en las mismas calles. Claro, como murieron los apóstoles. Exactamente, como murieron los apóstoles. Porque muchas veces piensan, bueno, listo, Jesús murió, los apóstoles empezaron a la iglesia y todo de 10 y todo feliz. No es así. Porque luego de que Cristo muere, lo empezaron a perseguir a los apóstoles y a todos los que creían en Dios, en Jesús, en la verdadera palabra, ¿no? Lo empezaron a perseguir. Y tuvieron que ir escondiéndose de pueblo en pueblo, de cueva en cueva, y llevar la palabra de una forma u otra, y muchos murieron. Bueno, los 12 apóstoles, los 11 que habían quedado, ¿no? Porque luego, bueno, sabemos que Judas se terminó matando, ¿no? Terminaron muertos. Los persiguieron y los mataron. Los mataron. Pero este fue para ellos, ¿no? Ganar. Porque dice, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir en Cristo y el morir en ganancia. Bueno, y de esto tomaron mucho el ejemplo de aquellos apóstoles en aquel tiempo, y cuántos otros se convertían, que era necesario morir porque Cristo había muerto primero. Ellos vieron el padecimiento de Cristo, ¿no? Que fue totalmente difícil de poder verlo, ¿no? Porque uno tal vez lo ve en una novela, lo ve en una película y dice, Señor, si yo hubiese estado ahí, te hubiese ayudado. No te ha pasado eso, ¿no? Sí, lo he pensado. Me hubiese metido y te hubiese ayudado, me hubiese puesto a ayudarte en la cruz del Calvario, y bueno, pero fue un reflejo de lo que ellos luego iban a padecer. Bueno, ¿cuántos años estos cristianos, los que llevaban la palabra de Dios, sufrieron, la padecieron, la lucharon por llevar el mensaje? Por mantener el Evangelio. Por mantener el Evangelio, exactamente. Luego llega Lutero y se da cuenta de que lo que estaban haciendo los anteriores, que pusieron su propia iglesia, ¿no? Pusieron su propia iglesia, pusieron sus propios dioses, pusieron su propia adoración, y los que verdaderamente llevaban la palabra eran perseguidos. Dijo, no, pará, vamos a reformar acá. También hay una verdad que tiene que salir a la luz. Bueno, y de ahí nace las diferentes ramas. Vos dijiste que se dieron 4 ramas, ¿no? Claro. 4 ramas. Bueno, de una de todas esas ramas sale la iglesia pentecostal. Luego que viene de los bautistas y de todo eso, bueno, empieza a salir los adventistas, los bautistas, bueno, empieza a salir lo que es el protestantismo. El protestantismo. Que viene a ser los pentecostales. Los pentecostales, exactamente. Fíjate de dónde sale, porque muchas veces piensan, no, nosotros somos pentecostales y salimos simplemente de los pentecostales. No. Hubo un árbol que sembró una semilla y de ahí salimos nosotros, ¿no? De una forma u otra, Dios como fue trabajando las cosas. Muchas veces uno no entiende, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace, dice una alabanza, ¿no? Dios sabe lo que hace, cómo mover las cosas, amén, para que luego dé frutos algo que pareciera que no iba a dar. Bueno, y hoy estamos nosotros esperando la venida de Jesús. Lo que pasa es que también, y es bueno recalcarlo, muchos piensan que solamente los pentecostales van a llegar a una salvación, ¿no? Y no es así, porque también los que van a la iglesia bautista, ¿cuántas ramas de eso, ¿no? que tratan de servirle a Dios,
pienso yo, ¿no? Que van a llegar a la salvación de su alma, siguiendo también lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Claro. No sé cómo dice la palabra de Dios. Sí. Y bueno, y esto nos deja una enseñanza también, No, porque de ahí viene lo que es el pentecostal. Claro. Bueno, también leíste ahí que allí Lutero no se puso de acuerdo con dos hermanos Claro. sobre el tema de la cena. Claro. Ellos estaban armando una organización y conforme a la palabra de Dios, pero no estuvieron de acuerdo cómo era la cena del Señor. Y esto es muy importante en este tiempo. Vos fíjate que, mirá, se me viene un pensamiento así rápido. En este tiempo también hay un problema con la cena del Señor. Y que la están haciendo todo hoy en día. Y muchos han tomado y lo han hecho a su gusto y semejanza, ¿no? Por un decir. Así como en aquel tiempo lo pensaron también, en este tiempo también. Lutero no se puso de acuerdo con estos dos hermanos, entonces ellos se dividieron diciendo, no, nosotros no estamos de acuerdo. Nos llevamos muy bien con todo, pero con esto no. Nosotros vamos a hacer nuestra imagen y nosotros lo que nosotros pensamos lo vamos a hacer de esta forma. Fuera de la palabra de Dios, ¿no? Porque para ellos les convenía, fuera de la palabra de Dios. Hoy en día se está viendo mucho por internet, todos que se siguen la cena ellos solos, ¿no? Sí, no, yo creo que no. Yo también pienso, guarda, también puedo llegar a estar equivocado, pero yo creo que no es así. Claro, se siguen la cena ellos solos. También, bueno, la palabra de Dios dice que Jesús tomó vino y tomó pan. Claro. En esto entramos en una brecha muy profunda y muy diferente. Sí. Jesús tomó vino y tomó pan, no tomó jugo, porque muchas veces no, porque en aquel tiempo no era vino, era jugo de uva. Bueno, pues, los jugos de uva fermentados, a ver, ¿es vino? Es vino. ¿O no? Sí. Si no hubiese dicho jugo, Jesús, no, porque dijo vino, el vino, y mucho más puro era antes que ahora, Claro. Tomó vino y tomó pan. Amén. Y hoy en día hay muchos que dicen, no, porque esto no es así, no. Dice la palabra vino y pan. Amén. Y él se lo sirvió a su discípulo. Y dijo, hagan esto todas las veces que quisieran en de mí. Amén. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y hoy también podemos ver, como en tiempo antiguo, en muchos lugares también se persigue por el Evangelio y está empezando la persecución también, ¿no? Por supuesto. Que va a llegar a todos lados. Por supuesto. Pero hay, que Dios bendiga, ¿no? Y sabemos que da la presencia de Dios aquellos que mueren, aquellos mártires, ¿no? Que entregan su vida por no negar a Jesucristo y llevar el Evangelio adelante. Claro. Así que, bueno, seguimos en esta pelea y cada vez será peor porque se acerca el tiempo del fin. Es que yo creo que ellos son los grandes siervos de Dios, ¿no? Que tal vez no salen en Facebook, no están en YouTube, no son reconocidos como los grandes apóstoles en este tiempo, pero llevan la palabra y están sufriendo la sana doctrina. Si no recuerdo, hace 3, 4 años atrás en Bolivia lo estaban matando los cristianos. Sí. Hasta el día de hoy está prohibida la palabra de Dios en Bolivia, estamos acá cerquita, ¿viste? Sí. Hace 2 meses atrás también empezaron a perseguir a los cristianos. En Chile, exactamente, en Chile. Mirá, la palabra de Dios se va cumpliendo a pasos agigantados y Satanás quiere volver a aquellos tiempos otra vez, ¿no? Donde realmente la iglesia protestante, el pentecostalismo y todos aquellos que llevan el mensaje tienen que ser perseguidos, ¿viste? La verdad que... Pero Dios se acerca, viene pronto. Ayer me estaba mirando la noticia, hace 2 meses Córdoba está incendiada. Sí. Y no pueden apagar el fuego. Fíjate si no es una señal de parte de Dios. Y se reactivaron los volcanes en la mayoría del mundo. Son anuncios de Dios, ¿no? Que Dios está hablando y para que uno se acerque a Él. Y bueno, hay que prepararse para todo esto, que ahora es donde se van a ver los verdaderos cristianos, aquellos que pelean por la palabra de Dios y aquellos que van a entregar aún su vida por este Evangelio. Así como Jesucristo entregó por la salvación nuestra, a ver cuánto la gente lo ama a Él y si está dispuesto a entregar su vida, ¿no? Y el momento de reflexionar y de no tener miedo, sino saber que si tenemos que dar nuestra vida por Jesucristo hay que hacerlo y llegaremos a la salvación de nuestra alma, ¿no? Así que bueno, hay que seguir peleando y confiando en Cristo. Que no, pero tal cual. A ver, nosotros en este momento recordamos a esta persona, ¿no? Martín Lutero, y muchos lo toman por arriba, pero fue un hombre de Dios con decisión de tomar la verdad, ¿no? Y desafiar al mundo entero por llevar el verdadero mensaje. Sí, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sabés que te van a perseguir, claro, que te van a querer matar. Y enfrentarse a una iglesia del momento, exactamente, y que aparte gobernaba todo, porque hasta el día de hoy siempre gobernó. El catolicismo era la religión principal y lo sigue siendo. Es como que todo está en eso porque
Porque ahí hay primero el dinero, Sí. después la adoración a inmundicia, de lo cual te permite hacer todo. Claro. Y están totalmente errados de la palabra de Dios. Y la verdad que fue valiente como para poder también ser partícipe de llevar el Evangelio. Por Exactamente, sí, tal cual, es así. A ver, también hubo algo que quedó marcado, ¿no? En toda esta historia, ¿no? Porque también ella, una de aquellas 99 quejas que hace Lutero, también estaba en aquel tiempo la Iglesia Católica, ¿no? Que estaba encargado en su momento, no sé si era Papa o Arzobispo o no sé cómo será su nombre que hoy usa, ¿no? Ellos ponían, como te daban un papel declarando que vos ya compraste la entrada al cielo, ¿no? Era, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dijera? Tiene como un título de propiedad, ¿no? De que vos llevabas cierta cantidad de dinero, poner en su momento, capaz que llevabas 1 millón de pesos y vos ya te habías ganado la entrada al cielo, ¿no? Ya te firmaban un papel, ¿no? Que vos ya no ibas a pasar por el purgatorio. A cambio, si vos no les llevabas esa suma de dinero, ellos no te daban la firma actual para que tú, digamos, entres al cielo, tenías que pasar por el purgatorio. No sé si en aquel momento eran 5 años, 6, 7 años, no sé cómo era, pero pasar por el purgatorio era lo más difícil, lo que nadie quería, ¿no? La mayoría de pobres que querían entrar al reino de los cielos y ellos le decían que tenían que pasar por el purgatorio, se reían de esta gente. Sí. Porque a muchas personas dice que la mandaban a donde hacía más frío, 5 grados bajo cero de frío, desnudo. Porque ellos decían que tenía que sufrir la carne para que el espíritu sea libre. Entonces tenía que sufrir la carne de una forma u otra, así entraban al reino de los cielos. Todo un negocio. Todo un negocio. Pero ojo, que en este tiempo, no me acuerdo qué pastor también lo estaba haciendo. Claro. Que estaba diciendo que bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría de estos nuevos movimientos de pastores, de apóstoles que te dicen, bueno, empezá a ofrendar tu casa, a ofrendar tu auto, y otros dicen ofrendar dinero, $10.000 y entrar al reino de los cielos, ya tenés un lugar en el cielo, ¿no? O ayudarlo a Cristo, que así te termina tu casa en el cielo, así te ayuda, ¿no? Y ellos dicen, pero ¿cómo ayudarlo a Cristo? Bueno, si vos ayudás a un pobre o ayudás a la misión, Dios va avanzando con tu casa en el reino de los cielos. Me parece que estamos tomando la misma enseñanza de aquel tiempo, ¿no? Sí, ni vergüenza tiene nada que ver, fuera de la palabra de Dios totalmente, hablando cosas de ellos mismos, para su bolsillo, negocio suyo y sucio. Claro. Bueno, pero cuando estas personas, Lutero, va en contra de todo eso y le dice que lo que estaban diciendo era mentira, imagínate cómo se pusieron. No, más vale. Más vale. Diciendo, nos está quitando nuestra plata. No sé por ver cuánto recaudarían, ¿no? Yo creo que No, recaudarían muchas. Sí, Muchísimo. Por eso hoy, hasta la basílica de arriba, ¿no? Inodoro de oro, ¿no? También Todo tiene. oro tiene también. Vos fíjate de dónde vienen recaudando dinero, mintiendo que se habían ganado el reino de los cielos. Sí. ¿Cuántos murieron pensando que habían ganado el reino de los cielos por haber comprado, ¿no? El título. La verdad que sí. También te da risa pensar, ¿no? Muchos pensaron que ya tenían el cielo ganado y... Pero bueno. Y no sabés. Y no sabés. Y no sabés dónde estarán ahora. Exactamente. Ese es el tema. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, ¿cuán verdad la palabra de Dios? No, bueno, de esto, de la historia nos habla nosotros, ¿no? De Cristo. De dónde realmente, luego de todo padecimiento, tuvo que suceder algo para que nosotros estemos libres. Bueno, libres nosotros acá en Argentina, otros están padeciendo, otros están persiguiendo. Exactamente, ¿no? Así de reprimidos están también en el Medio Oriente con el tema de Alá que tienen. Exactamente. Y todo aquel que no confiese que les dio oro persiguen y los matan también. Exactamente. Sí. Estas personas, este grupo, esta secta de los ISIS, Los ISIS. hace eso contra los cristianos, ¿no? Bueno, la iglesia esa, la que adora a Alá, tiene un nombre y también yo tengo otra Biblia. No me acuerdo cómo se llama. El Torá es judío, ¿no? Parece que sí. El Corán. El Corán es judío, ¿o no? No, el Torán. La Torá es judío. Y claro, ellos tienen el Corán, ahí está, ellos tienen el Corán. Bueno, es una Biblia, digamos, hecha a lo que ellos querían, ¿no? A su imagen. preferencia. Exactamente, su Pero preferencia. siempre, claro, por eso, el catolicismo de ese tiempo siempre busca las cosas a su gusto, o sea, cómo acomodar las cosas a su antojo. O sea, lo que realmente adora a Dios, pero si no es negocio, no es beneficioso, lo sacamos. Vamos a hacer lo que nosotros podemos hacer. Claro. Es todo un tema muy largo, muy complejo para hablarlo. Por eso el Señor Pero está muy bueno, nos recomienda, ¿no? Cuando dice, compra la verdad y no la vendas.
Amén. Nos está diciendo que compremos esta verdad y que la defendamos a capa y espada. Exactamente. Y defendamos de este engaño que se viene propagando y que viene llenando también muchos corazones de muchos pastores que han empezado, o encargados de iglesia que han empezado bien, y de repente la ambición le ocupó el corazón. Pero bueno, como vos venías diciendo, hubo las 4 ramas que se dividieron luego de esa reforma. Yo creo que muchos de ellos han empezado bien, que estaban de acuerdo con los mismos pensamientos. Sí. Luego, a lo largo de los años, bueno, algunos empezaban a ceder, empezaban a dejar que muchas cosas ocurran en su ministerio. Ellos mismos se reformaron, ¿no? Sí, que lo podemos ver hoy en día. Lo podemos ver hoy en día, porque yo creo que hay muchos ministerios que arrancaron bien, ¿no? Como muchos siervos, como muchos pastores, como muchos cantantes que veníamos hablando de temas anteriores, arrancaron bien sobre las cosas. Luego los años se fueron enfriándose y fueron corriendo de la verdad, ¿no? Claro. Sí, con el libertinaje, con un montón de cosas. Se nos iría la hora porque también estaría bueno tocar, justo estaba viendo el tema de las músicas, ¿no? Que ya lo tocamos una vez. Sí. Pero bueno, justo había visto una publicación y se armó un debate ahí. En este caso por el liberalismo, ¿no? De la iglesia había uno que cantaba rock pesado con letras bíblicas. O sea, ¿qué tiene que ver? No tiene sentido, algo satánico, diabólico, no tiene... porque la música es rock pesado y algo satánico, donde se mueve el mismo demonio. Sí. Así que es todo un tema y bueno, es momento de que donde tenemos que pelear por salvar más almas, que Cristo viene. Aunque nos amenacen y aunque se venga la persecución, hermano, tú que estás de aquel lado, hay que pelear por llevar el evangelio, por salvar almas, por pregonar este evangelio y ser también como aquellos que entregaron su vida por llevar la verdad y pelearon por esta verdad y por llegar algún día a la salvación. Si Jesucristo entregó su vida por nosotros, nosotros debemos entregar todo por Él, si realmente lo amamos y queremos llegar a la salvación. Así que es momento y estamos aquellos que nos están escuchando de aquel lado, que si sabe la verdad, que si lee la Biblia y en algún lado están equivocados o están errados, anda con la verdad, hermano. Habla la verdad, mostrarle la Biblia, librate de tu culpa, de esa culpa, ¿no? Abrirles los ojos a los que están equivocados y si no te quieren escuchar, clama a Dios, pero librate de eso para que tu corazón sea libre. Amén. Con verdad, ¿no? Con verdad. Que aquel que está de aquel lado también sea un reformador, ¿no? De la palabra de Dios. Que realmente vaya con la verdad. Cuando vea que uno se equivoca y dice, no, hermano, esto no es así. Como hizo aquella persona, amén, llamada Martín Lutero, que se dio cuenta de que estaban tan errados de esto, ¿no? Y él mismo se fue contra su propia religión, con la que él había crecido, con la que él había adorado, y dijo, no, estos se están equivocando más. La palabra de Dios dice otra cosa de lo que están haciendo. Y que estuvo aquí contra su propia ideología, contra todo lo que él sabía que se le venía en contra, ¿no? Por llevar la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Cuán importante, ¿no? En este tiempo. Vos dijiste ahí que el 11% del mundo está, digamos que son de la iglesia verdadera, pentecostal. Exactamente. Claro. El 11% de la población mundial y crece significativamente. O bueno, sea que sí, pero ¿cuán lejos estamos? Igual, porque si el 100% del mundo... No, seguro. O sea que faltan hombres valientes. Pero... faltan mujeres valientes que lleven la verdad. Que no se dobleguen, que no se dejen presionar por el miedo y terminen dejándolo todo. Generalmente el hombre arranca con ganas y arranca llevando la palabra y el miedo muchas veces lo enfría, claro, lo hace tropezar. Pero ahí también podemos ver que hay mucho trabajo por hacer. No, pero muchísimo. Nos falta mucho por llevar la palabra de Dios. Muchos dicen, no, pero Bahía Blanca está predicada. No, falta mucho. Yo no sé cuántos habitantes de Bahía Blanca, ¿cuántos habrá? No tengo ni idea. ¿Habrá 40.000? No. No, ni idea, yo no tengo ni idea. Bueno, ponele alrededor, ¿no? Sacar una matemática sencilla y que sea muy sencilla, que haya 3.000 personas y que en Bahía Blanca haya 300 iglesias, que en cada iglesia entonces haya 100 personas. Estaría en toda Bahía Blanca, digamos, predicado, ¿no? Y tener todo cristiano. Pero en toda la iglesia no hay 100 personas. No. Hay iglesias que hay 20, hay otros que hay 50. Y hay muchas más personas, es una matemática rápida de 3.000 personas. Sí, no, hay mucho para hacer, hay mucho para pregonar el Evangelio de Dios. Hay que trabajar y
tratar de salvar esas almas. Yo creo que también lo mismo. Es como decís vos, dicen que Bahía Blanca está predicada, no. Y hay muchos que están quedados y hay que ir también Exactamente. a orar, a levantarlos. Sí, hay que levantarlos, porque hay que levantarlos. desfalleció su corazón, se quedaron, los problemas. Y bueno, ahí es momento también de levantarlo, porque Jesucristo viene y a eso nos mandó, Sí. a ir a predicar el Evangelio y a estar con los que sufren, con los enfermos. Así que eso. Tal cual. Bien, vamos con una alabanza que esté preparada. Espero que te haya gustado este tema que hemos tocado, que haya alimentado tu vida y que te haya llenado también de conocimiento. Eso es lo importante, que te llenes de conocimiento. ¿Amén? Vamos con la alabanza que está preparada.